Hola a todos y a todas, mi nombre es María Isabel Niño y me gustaría hablarles el día de hoy del bloque de constitucionalidad en Colombia. En primera instancia quisiera referirme a la definición de este concepto, la cual menciona que el bloque de constitucionalidad hace referencia a la existencia de normas constitucionales que no aparecen directamente en el texto constitucional. Para entender más esta definición, quisiera hablarles de la diferencia entre normas formalmente constitucionales y normas materialmente constitucionales. Dentro del texto constitucional, pues conocemos el articulado constitucional, hay ciertos artículos que nos hacen remisiones expresas a instrumentos internacionales de diverso tipo que se entienden incorporados a nuestra Constitución. Entonces podríamos decir que el texto que está en nuestra Constitución son las normas formalmente constitucionales, pero que esas remisiones a esos instrumentos adicionales que nos hace la misma Constitución son normas materialmente constitucionales. Eso quiere decir, no están expresamente contenidas en nuestro texto constitucional, pero por remisión se entiende que hacen parte del mismo. Así, las normas materialmente constitucionales van a ampliar esta carta constitucional y van a ser mucho mayores que las normas formalmente constitucionales. Otra cosa a resaltar del concepto de bloque de constitucionalidad es que resulta ser un elemento básico en el juicio constitucional, es decir, a la hora de señalar si una norma se ajusta o no a la Constitución. ¿Y por qué razón es un elemento básico? Porque le da dinamismo y adaptación al derecho. Es decir, nos permite acoplarnos más a las realidades sociales y políticas mediante la interpretación de los instrumentos internacionales que se han hecho, que puede ser mucho más progresista o mucho más actual que la disposición, digamos, meramente escrita o formalmente escrita en la Constitución. Entonces, por eso, de ahí el deber de siempre analizar la constitucionalidad de una norma a la luz no solamente de la Constitución misma en sentido formal, sino del bloque de constitucionalidad. Para entender mejor el concepto, me voy a remitir a los antecedentes del mismo con la Quinta República Francesa. En la Quinta República Francesa se crea una institución llamada Consejo Constitucional Francés, que por su nombre uno pensaría pues que es un tribunal constitucional tal y como nosotros entendemos que funciona uno, pero en realidad su función era darle prerrogativas al Ejecutivo en contrapeso al Parlamento francés, ya que el Parlamento francés en la Cuarta República había tenido muchos excesos y esta institución se crea para aconsejar, como su nombre lo indica, al Ejecutivo en la toma de decisiones para sopesar, digamos, el funcionamiento de estos dos poderes. En la Quinta República se promulga la Constitución de 1958 y el Consejo Constitucional francés hace algo muy interesante, que digamos se sale de su función consultiva para otorgarle valor constitucional al preámbulo de esta Constitución. ¿Y por qué es tan importante otorgarle valor constitucional a este preámbulo? Porque el preámbulo de la Constitución de 1958 hace remisiones normativas que amplían la Constitución, como lo plantea el concepto de bloque de constitucionalidad, y este preámbulo lo hace específicamente en 3 normas. Dice que tanto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 como el preámbulo de la Constitución de 1946, como los principios fundamentales reconocidos por leyes de la República anteriores a esta Constitución se van a entender incorporados a ella. Y pues esto tiene una razón de ser y una explicación histórica, y es que la Constitución de 1958 era muy restrictiva en derechos. Entonces, si no se le hubiera otorgado valor constitucional a este preámbulo que hace estas remisiones, pues la Constitución hubiera quedado sin garantías prácticas de protección de derechos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estos principios o estas declaraciones a las que se hacen unas remisiones normativas, pues eran socialmente aceptados como válidos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues que es la impronta francesa en el derecho, y principios fundamentales reconocidos por leyes de la República que se basaban más que todo en derechos sociales, pues tenían aceptación social y eran reconocidos como que debían ser garantizados. Entonces, digamos, la incorporación de estas normas al bloque no supuso mayor problema por esa razón. Y en tercer lugar,
porque el Consejo Constitucional francés fue muy juicioso en la forma en la cual definió el bloque de constitucionalidad. Entonces fue muy juicioso en determinar qué normas hacían parte, qué derechos en concreto hacían parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, pues fue un concepto muy enraizado en el derecho francés que fue importado a otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el colombiano, que importó este concepto. Entonces, el fundamento normativo del bloque de constitucionalidad en Colombia son 4 artículos. Como les decía, siempre debe haber una remisión expresa por parte del texto constitucional a otros textos que nos den a entender que hacen parte de la Constitución misma. Sin esa remisión expresa no se puede hablar de bloque de constitucionalidad. Entonces, de acuerdo a jurisprudencia decantada por parte de la Corte Constitucional, vamos a analizar esos 4 disposiciones que nuestra Constitución hace referencia para entender de qué estamos hablando en materia de bloque de constitucionalidad. Están organizados por orden de importancia, entonces comenzaría por el artículo 93, que es el fundamento del bloque de constitucionalidad en Colombia, y tiene 2 incisos, los cuales deben ser analizados de manera separada porque nos dan 2 criterios distintos de incorporación de normas al bloque de constitucionalidad. El primer inciso menciona que los tratados y convenios internacionales, en primer lugar, ratificados por el Congreso, que hay una imprecisión en el artículo porque el Congreso no ratifica los tratados, lo hace el Ejecutivo, pero lo que quiere decir de todas maneras es que estén ratificados por Colombia. 2, que reconozcan los derechos humanos. Y 3, prohíban su limitación en los estados de excepción, van a tener primacía constitucional. Esto se ha entendido como un criterio de aplicación, es decir, directamente los instrumentos internacionales que cumplan con estos 3 requisitos se van a entender de aplicación directa e inmediata en nuestro ordenamiento jurídico en rango constitucional. Y el inciso segundo, que se refiere a los derechos y deberes constitucionales de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, nos va a servir como un criterio de interpretación. Es decir, aquí no estamos hablando de derechos humanos en los cuales se prohíba su limitación en estados de excepción, sino en derechos humanos de manera general, que ya no va a ser un criterio de aplicación directa, sino de interpretación. Entonces, los derechos humanos en manera general se van a interpretar de conformidad con los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. Por eso se hace esa distinción, porque solamente los tratados que se refieren a derechos intangibles, y derechos intangibles son derechos prohibidos de limitarse en estados de excepción, son los que tienen aplicación directa. Los otros nos van a servir como criterio de interpretación. En segunda medida tenemos el artículo 94, que se conoce como la cláusula de derechos innominados, y se refiere a que los derechos y garantías contenidos en la Constitución y los convenios internacionales no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Es decir, si hay derechos inherentes a la dignidad y a la persona humana que por alguna razón no figura expresamente en los derechos contenidos en la Constitución, de todas formas se entiende incorporado. Y el ejemplo por excelencia es el del derecho al olvido, que son en casos en personas que tienen deudas o obligaciones que no han cumplido, que por alguna razón en alguna página de internet siguen reportadas, y una vez pagan, esta información sigue circulando en internet o en redes sociales. Entonces las personas piden que se olvide esa información porque de todas maneras ya han cumplido con su obligación, para que no siga circulando si por alguna razón buscan su nombre en internet, que no aparezca que son deudores cuando ya han cumplido con esa obligación. Digamos que la Corte Constitucional ha hecho también énfasis en otro tipo de derechos innominados, como por ejemplo el derecho al intento. Esto se refiere a en casos de experimentación científica para curar una enfermedad, que puede que el riesgo de cura sea mucho menor al riesgo, digamos, de muerte o de daño colateral. La Corte ha entendido que la persona tiene el derecho a intentar curarse mediante métodos no convencionales o, digamos, no aprobados de tratamientos científicos, que tiene ese derecho a intentar curarse, así los efectos secundarios o los efectos negativos sean mayores que los efectos, digamos, de curación.
Tenemos el artículo 53, que no lo transcribo completamente, pero para los efectos del tema, menciona que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Pues estos son los convenios que desarrolla la Organización Internacional del Trabajo. Ya vamos a ver más adelante cómo ha dado la Corte Constitucional el tratamiento a estos convenios específicamente. Y en último lugar tenemos el artículo 214 que se refiere a los estados de excepción y menciona las disposiciones sobre las cuales se deben regir estos estados de excepción. El numeral segundo menciona que no pueden suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales en los estados de excepción y que en todo caso se van a respetar las reglas del derecho internacional humanitario. Entonces aquí nos está haciendo una remisión expresa a las reglas del derecho internacional humanitario. Y una vez más, digamos que se acompasa con el artículo 93, la prohibición de suspender derechos humanos y libertades fundamentales de cierto tipo en estados de excepción. Entonces aquí surge la pregunta, ¿pero qué derechos se pueden suspender y qué derechos no? Las mismas cartas y convenciones internacionales nos mencionan esto. Entonces, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido muy clara en que derechos como la vida, la integridad personal, el no ser sometido a torturas, no pueden suspenderse. Pero, por ejemplo, en un marco de estado de emergencia como el que estamos viviendo a raíz del COVID-19, derechos como la locomoción o la propiedad son derechos fundamentales, son derechos humanos, pero pueden ser sometidos a limitaciones en el estado de excepción. Ahora analizaremos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional cómo se ha dado esa adopción del concepto del bloque de constitucionalidad en Colombia. Entonces, desde la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991, la noción no se había incorporado. Se dice que se obedece a la rigidez de la Constitución de 1886, pues que nunca mencionó que los instrumentos internacionales hacían parte de la Constitución misma. Pero igualmente surge la pregunta porque en toda esta época, antes de 1991, Colombia suscribió un montón de tratados que hacían parte, digamos, del bloque como lo entendemos ahorita, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en la práctica, no se materializaron esas obligaciones internacionales suscritas por Colombia, pues por la inaplicación del concepto de bloque de constitucionalidad. En la segunda etapa, que va de 1992 a 1994, ya se sabe que la Constitución del 91 confiere fuerza jurídica a ciertos instrumentos internacionales en virtud de los 4 artículos que señalábamos anteriormente. Se hace una recepción tácita del concepto, es decir, la Corte utiliza tratados de derechos humanos para orientar sus decisiones, pero nunca dice que esto lo hace en aplicación del concepto de bloque de constitucionalidad. Entonces, el ejemplo que les traigo es la sentencia C-574 del 92, que revisa la constitucionalidad del protocolo 1 de los convenios de Ginebra. Y en virtud de los artículos 93, 94 y 214, la Corte concluye que la Carta Constitucional le había conferido a esa norma un rango constitucional, por lo que se entiende incorporado automáticamente a nuestro derecho interno. Pero, repito, nunca menciona que hace ese análisis en virtud del concepto de bloque de constitucionalidad. La tercera etapa va de 1995 a 1996, donde se entiende que ya hay una recepción formal del concepto, porque en la sentencia C-225 del 95 aparece por primera vez la expresión bloque de constitucionalidad. ¿Y qué menciona la sentencia? Menciona que los tratados de derechos humanos y el derecho internacional humanitario forman con el resto del texto un bloque de constitucionalidad. Pero esto representa un problema, porque ahora hay que armonizar el artículo 4 constitucional que nos dice que la Constitución y nada más que la Constitución es norma de normas, con el artículo 93 que nos dice que hay convenios y tratados internacionales que se entienden incorporados a nuestra Constitución. Entonces se pregunta a la Corte si hay alguna suerte de supraconstitucionalidad o supranacionalidad de estos decretos por encima de nuestra Constitución, y la respuesta es que no, porque se armonizan los dos artículos, entendiendo que tanto las normas internas referentes al artículo 4 como las normas internacionales, ambas en el mismo nivel y en el mismo sentido hacen parte de la Constitución, bajo el concepto bloque de constitucionalidad. Entonces, digamos que le da mucha más claridad al desarrollo jurisprudencial que venía haciendo la Corte anteriormente. Y la última etapa
se señala de 1997 hasta hoy en un esfuerzo, digamos, de conceptualización sistemática que intentaba hacer la Corte para precisar la naturaleza del concepto de bloque de constitucionalidad. Y la premisa básica por la cual se parte es que siempre va a ser necesaria una remisión normativa clara dentro del texto constitucional para que se entienda que un derecho o un instrumento internacional hace parte del bloque. Es decir, si no tenemos esta remisión constitucional que nos diga los tratados o los convenios internacionales sobre tal tema se incluyen dentro de la Constitución, pues no es posible asimilar el concepto. Y lo más importante, digamos, en esta época es que se hizo la distinción entre normas de constitucionalidad en sentido estricto y bloque de constitucionalidad en sentido lato. En sentido estricto, entendiendo que son normas de jerarquía constitucional, es decir, están a la par que la Constitución, mientras que el bloque de constitucionalidad en sentido lato son parámetros de constitucionalidad de las leyes y de interpretación constitucional sin que tengan jerarquía constitucional, es decir, no están a la par de nuestra Constitución. Entonces pasaremos a ver rápidamente qué normas hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato. Digamos que esto también es una filtración que ha hecho la Corte a lo largo de sus providencias, pues ya por casi 30 años. Entonces yo se los resumo aquí rápidamente. Nuestro preámbulo de la Constitución se entiende con vigor constitucional, por ende es parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, más el articulado constitucional, por supuesto, normas formalmente constitucionales, y ahora vamos a ver qué más se le agrega a nuestra Constitución. La Corte ha hablado que los tratados de límites ratificados por Colombia son parte del bloque de constitucionalidad. En virtud del artículo 214, también sabemos que los tratados de derecho internacional humanitario son parte del bloque. En virtud del inciso primero del artículo 93, también sabemos que los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles, es decir, derechos humanos no susceptibles de limitación en estados de excepción, también hacen parte del bloque. La Corte ha mencionado que la doctrina y la jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque. Con tribunales internacionales de derechos humanos me refiero específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es sobre la cual Colombia tiene jurisdicción en materia de derechos humanos, es decir, sus decisiones en casos concretos que vinculen o no a Colombia y su doctrina en la interpretación de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos también hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Y expresamente la Corte Constitucional ha mencionado que estos 5 convenios de la OIT en materia de trabajo hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, como son el 87, el 95, el 138, el 182 y el 169, que se refieren, entre otras cosas, a la obligación de la consulta previa y a los derechos sindicales. Y por otro lado tenemos el bloque de constitucionalidad en sentido lato, que como les decía, no son normas con jerarquía constitucional, pero sí son criterios de interpretación. Tenemos, en virtud del inciso 2 del artículo 93, los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, que no se refieren a derechos intangibles, y la doctrina de órganos de control internacional sobre derechos humanos, es decir, comités de la ONU, que no son tribunales, no son decisiones vinculantes para Colombia, no sirven como criterios de interpretación, más leyes estatutarias y leyes orgánicas frente a las cuales la Constitución haya hecho una remisión expresa de decir que hacen parte de la Constitución, como por ejemplo en el artículo 214 se menciona que la ley estatutaria que regule los estados de excepción debe entenderse como parte de la Constitución. Por último, muy rápidamente les tengo un ejemplo de un concepto que se ha acuñado gracias al bloque de constitucionalidad en Colombia, que se refiere a la prohibición de invocar la obediencia debida en delitos de lesa humanidad. Resulta que la Constitución política no menciona expresamente la prohibición de invocar obediencia debida por parte de un militar, porque el artículo 91 dice que en caso de infracción de un precepto constitucional, los militares en servicio que cumplan el mandato de un superior no responden, solo responde el superior que da la orden. Pero interpretando la Carta Política con normas del bloque de constitucionalidad como la Convención contra la Tortura o los Convenios de Ginebra, la Corte Constitucional llegó a concluir que los militares no pueden invocar la obediencia debida en relación con estos delitos y que por ende deben responder por ellos. Les cito 2 sentencias que son clave en este tema.
para que se dé con mayor profundidad la aplicación, digamos, del concepto de forma práctica, y les agradezco por su atención.